Señor. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, gracias al Señor por estar juntos. Amén. Estoy preparando una serie que va a tratar acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Así que todavía no he terminado y hoy día me movió un artículo que leí, preparar esta palabra para hoy, en relación a que ayer apareció, después de mucho tiempo, el señor Manuel Monsalve. ¿Sí, no? Estaba en silencio. Ah, no lo he aprendido el de acá. Ahora sí. Ahora sí, ahí está aprendido este. Sí, él apareció ayer dando una conferencia, y cierto, y él dice que efectivamente ha estado en silencio para respetar el proceso que se está teniendo de investigación sobre él. Y nosotros tenemos que, hasta este rato, saber que él hasta este rato ha sido acusado, no ha sido, o sea, está siendo acusado, perdón, y está siendo investigado, pero no ha sido condenado para nada. Y todavía nosotros tenemos en Chile, como en cualquier otro lugar, la presunción de inocencia. Y bueno, incluso él dice que su familia está con él, pero quise reflexionar en algo en este caso que es muy bullado hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque la pasada semana, varios diputados que son del conglomerado del partido del presidente, de Gabriel Boric, lo trataron a él de traidor. Y estas personas perciben que ha traicionado la confianza que depositó en él el presidente y el gobierno, en el ex subsecretario, el señor Manuel Monsalve, lo cual evidentemente, de llegar a ser ciertas las acusaciones, con todo lo que hoy día se sabe, como hoy día todo el país damos por hecho que esto ocurrió. Él sigue negando y él diciendo que eso no es cierto, no se recuerda, y espera que se investigue esta situación. Pero de llegar a ser cierto esto, y aun cuando ya de suyo es grave en este rato, la pregunta es si acaso, o la pregunta que yo me hacía es si acaso la única confianza que había sido traicionada había sido la confianza que el presidente y el gobierno habían depositado en él. Y yo creo que no es tan solo así, puesto que el señor Monsalve, de llegar a ser cierta esta acusación, él ha traicionado, no tan solo, porque esto no es tan solo traicionar al que es su jefe, también traicionaría a todos aquellos que lo siguen a él o lo siguieron a él, que creían en él, que tenían una esperanza puesta en él, también se sentirían traicionados. Pero adicionalmente a ello, de llegar a ser cierto, él traicionaría su discurso, traicionaría su mensaje. Por ello, le puse a esta palabra traición al mensaje. ¿Por qué? Porque él enarboló y subió y defendió siempre la bandera del feminismo, que es una de las banderas de lucha de este gobierno, y hoy lo que se le reclama precisamente, bueno, además de la demora en poder sacarlo del cargo, que eso significaría que no estarían apoyando a esa mujer, es que este señor, insisto, de llegar a ser cierto, entonces la pregunta sería si su discurso era verdadero, si su mensaje era cierto. ¿Era verdad el discurso del feminismo? ¿O simplemente fue oportunismo para alcanzar el sitial que él requería o necesitaba o buscaba? Ahora, él no es evidentemente el único representante de esta incongruencia que se da
esta contradicción que se da entre el discurso público y la vida privada de los personeros de gobierno o de quienes están puestos en liderato. Porque nosotros tenemos que recordar también, y lamentablemente, que con horror hace un par de años atrás, y no hace mucho en realidad, habían sacerdotes pedófilos que en lo público impartían y aparentaban estar predicando el mensaje de la moral cristiana, el mensaje de la verdad cristiana, de la honradez cristiana, de la pureza cristiana, y sin embargo ellos en su vida oculta violaban niños. Entonces de nuevo nace la pregunta, ¿es si acaso lo que ellos estaban enseñando y predicando era cierto o no? ¿O son simplemente puros engaños, puras mentiras? Lo que se dice es falso, no hay que creer. Y allí que parece que lo que nace en esta desconfianza es que no se le cree nada a nadie y lo que se está diciendo no son palabrerías. Y las personas que se suben en estos púlpitos simplemente dicen cosas que no son ciertas, que no se las creen ni ellos mismos. Y eso es el tema de inconsecuencia. ¿Qué significa la inconsecuencia? La inconsecuencia quiere decir que yo digo algo y que no actúo de acuerdo a eso que digo porque yo mismo no creo en eso. Como no creo, entonces lo que digo no es cierto respecto de mi accionar. Lo digo, pero lo digo sin creerlo. Entonces así que es una pregunta importante, que nuestros discursos, nuestros mensajes, ¿son verdaderos realmente? ¿Son ciertos? ¿O son simplemente, como decía el jugador, son puras falacias? Y hoy día quiero que nosotros entendamos algo, que lo que alguien pueda decir, su mensaje o su discurso, es verdadero o es falso, no por la condición moral de quien lo dice. Mira lo que voy a decir. Que lo que alguien diga, si lo que dice es cierto o no, no depende de la condición y de la vida moral de quien lo está diciendo. El mensaje tiene que ser evaluado por su lógica, por su razonamiento y por su apego a la realidad. Eso significará si es falso o verdadero, pero no porque un pedófilo hable de cuidar a los niños, significará que el mensaje sea falso, aun cuando él sea un inmoral. Tal vez esto no agradará porque no querremos oír una verdad por labios de alguien que no merece tener eso. Pero podríamos nosotros encontrarnos con gente no virtuosas hablando de no violar y sea un violador. Y no por ello lo que está diciendo es falso. Entonces, la consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace sería probar que el que lo está diciendo o la que lo está diciendo cree o no cree realmente en lo que está diciendo o enseñando. Por tanto, un abusador puede entregar un mensaje, un discurso de feminismo verdadero y aún así él sea un violador. Y hay, para sacar no sé cuántos, el expresidente de Argentina, defendiendo siempre el antimachismo, que no había que ser machista y no. ¿Y qué ocurre? Que le pegaba a la señora. Uno de los referentes de nuestra juventud política hoy día, señor Íñigo, quien
fue el fundador del PSOE en España, lo acaban de acusar de lo mismo que el señor Monsalve, de lo mismo, y dejó ya todos sus cargos. De lo mismo. Eso es traición al mensaje. Eso es traicionar lo que se está diciendo, porque tal vez no cree en ello. Y saben, Jesús dijo exactamente lo que estoy diciendo yo. Lo dijo hace siglos atrás, Porque podía, y él sabe, que podíamos encontrarnos con personas de ese tipo, de esa calaña, que a nosotros nos podría quitar toda confianza y no querer creer en nada y que todos son mentirosos y que los mensajes no son ciertos y que nos cerraremos nuestros oídos, nuestros ojos, nos querremos ir y vivir solos en algún lugar, encerrarnos con los nuestros, no escuchar a nadie porque todo lo que dicen siempre es mentira. Y vivir la doctrina del Dr. House. Todos mienten. Eso dice el Dr. House. Todos mienten. Y Jesús se encontró con sus discípulos y a quienes normalmente les daba duro, que eran a los fariseos. Él tiene un pasaje que lo prediqué no hace mucho, pero enfocado de otro sitio, de otra manera. Dice el capítulo 23 de Mateo, si quieres lo puedes, o lo tenemos aquí, lo tenemos allí. Mateo 23 del 1 al 4 dice, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, después de esto, Jesús le dijo así, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Literalmente allí lo que dice la Biblia es, se sientan en la cátedra de Moisés, se sientan en la cátedra de Moisés. El siguiente verso dice, así que ustedes, nosotros, sus discípulos en ese entonces, deben obedecerlos. Miren, obedecer a gente, a personas que no son consecuentes. Obedecer a gente que tienen la contradicción de que lo que dicen no hacen. Eso es lo que dice a continuación. Dice, así que ustedes deben obedecerles, dice, y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Esa es la traición al mensaje, la traición de los fariseos. Y lo primero que quiere enseñarnos Cristo aquí es que cuando Él dice, ¿por qué es importante? Y valida, miren, valida a los fariseos en lo que ellos entregan, en lo que ellos representan. Porque dicen, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa esto? La palabra cátedra allí luego vino a significar incluso un sillón, ¿no? Que se colocaba en la parte delante de la sinagoga y ahí se siente el más importante, el que va a enseñar, el va a impartir algo. ¿Ya? Por eso hoy día los que dan cátedra es porque efectivamente están delante y van a enseñar. Esa es la cátedra, ese señorcito que está allí, ese lugar. Y ellos dicen, y Jesús dice, y ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Ahora, si hay alguien importante para los judíos en términos de sus líderes, es sin duda alguna Moisés. Porque Moisés fue a quien Dios le entregó su ley, su palabra. Y ¿se acuerdan cuando vimos todas las manifestaciones que Dios hizo en ese rato para entregar toda su ley, toda su palabra en el monte Sinaí? Entonces, para el judaísmo y en conceptos bíblicos, estar sentado en la silla de alguien es representar a ese alguien, es hablar por ese alguien, es tener la autoridad de ese alguien. Entonces, cuando los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, se sientan bajo la autoridad que el judaísmo y todo el pueblo le da a ellos, porque ellos van a ser y son depositarios de todo lo que es la palabra de Dios, la palabra real, auténtica y genuina de Dios. Todos los judíos entendían lo siguiente, que Dios le había dado la ley a Moisés,
que Moisés se la había transferido a Josué. Josué se lo había pasado a los ancianos se le pasaron a los profetas y los profetas se la pasaron a los escribas y fariseos. Miren la secuencia. Moisés, Josué, los ancianos, los profetas y los profetas a los fariseos. Así que ellos son los guardianes de la palabra, tienen el mensaje. El problema es que tienen el mensaje, pero no tienen la conducta que deben tener, la acción que deben tener. Y allí se vuelve a presentar desde inicio esta contradicción entre lo que decimos y lo que somos, en la forma en que nosotros actuamos. El Midrash, que es una literatura rabínica, dice que el que enseña y no hace, le valía más no haber nacido. Si enseñas y no haces lo que enseñas, más te vale no haber nacido. Los principios eternos de la palabra de Dios son principios precisamente eso, principios eternos, que no van a cambiar independientemente del ser humano que pueda transmitirlo o no. Los 10 mandamientos que luego Jesús va a refundir en 2, referido al amor, en el concepto rabínico se juntan en 2 valores importantes, la reverencia y el respeto. Los 10 mandamientos. Dice, debes tener reverencia primero para con Dios, no tener dioses ajenos, reverencia para con Dios, reverencia para su nombre, no vas a pronunciar su nombre en vano, reverencia para su día, vas a guardar su 7º día, la reverencia o la honra para los padres, honrarás a tu padre y a tu madre, la reverencia es importante. Y el otro es el respeto, porque debes tener respeto por la vida humana, no matarás. Debes tener respeto por la propiedad del otro, no robarás. No matarás, no robarás. Debes tener respeto por la dignidad, por la persona misma, no levantarás falso testimonio. Debes tener respeto por la persona en sí. Y esas cosas son intransables, son parte de la palabra y es lo que enseña cada uno de los fariseos. Ahora no nos vayamos con la idea de que todos los fariseos son una calaña de gente que efectivamente, aun cuando digan cosas que son ciertas, no hay que hacerles porque ellos son malas personas. En la Biblia hay ejemplos de fariseos como Nicodemo, por ejemplo, que visitó a Jesús de noche, que tenía la intención de poder vivir lo que Jesús enseñaba. Él sentía esa necesidad. Y el fariseo más famoso que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento es Saulo de Tarso. Él fue fariseo, apegado a la ley, cumpliendo según entendía él la ley hasta que tuvo el encuentro con Cristo. Hay 7 tipos de fariseos, según un documento encontrado en el siglo III, y que William Barclay los define así a estos 7 que quiero compartir con ustedes. Está el fariseo Shikmi. Ese fariseo se llama el fariseo del hombro. Es el fariseo que le gusta llevar sus obras y mostrarlas. Vean lo que yo he hecho. Miren cómo me comporto. Miren lo que hago. Le gusta, y ustedes ven en el capítulo 23 que acabamos de ver, donde están los 7 ayes, los 7 ay para ellos, muestra eso, que le gusta eso, le encanta ese tipo. Ese es el tipo de fariseo hombro. El segundo es el tipo de fariseo nikbi, es el que espera un poco. Es el fariseo, esa palabra se traduce así como que golpea sus pies y en ese rato dice, ¿lo voy a hacer ahora? No, no lo hago ahora, lo dejo para mañana, lo dejo para después. Es ese fariseo que pudiendo hacer una buena obra ahora, lo posterga. Yo menciono esto para ver si nosotros de repente en alguno de ellos calzamos o más de alguno de ellos.
que nos gusta que efectivamente que haga algo y me reconozcan lo que hago. Y si no lo hago, entonces, o si alguien no me dice nada, yo digo, bueno, yo hago esto, nadie me dice nada, así que mejor no hago ninguna cosa. Tengo que hacer algo ahora, no, que mejor que lo haga otra persona, tal vez, o lo hago mañana. Procrastinar. 3, el fariseo Quisai, es el fariseo sangrante y magullado. Este es hasta gracioso. Dice Barclay que es de estos fariseos, que usted sabe que ellos, dentro del fariseísmo, no dejan que la mujer salga sola a la calle en la vida cotidiana. Entonces, y ellos lo que hacen es, si viene una mujer por allá, tratan de no verla porque como que no quieren ver a la mujer por todo el tema del apasionamiento que ellos tienen claramente. Entonces, como viene la mujer, se dan vuelta y chocan con la muralla, chocan con alguien y quedan sangrantes. ¿Cuántos? A lo mejor no sangran de cara, pero sangran por dentro. Olvidándose de lo que Jesús dijo. Mira, cuando estaban queriendo apedrear a la mujer y escribía en el suelo. ¿Cuántos fariseos tal vez estaban allí que habían estado con esa mujer? Y Jesús dijo una cosa bien interesante. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo algo. Si tú la deseaste en tu corazón, es decir, la viste y la deseaste en tu corazón, te digo una cosa, Jesús dijo, ya adulteraste. Jesús es más serio, más grave allí. Es la intención, la tuviste, pecaste. No es tan solo el acto, es querer haber tenido cuando no haya llegado. Jesús dijo eso. Está el fariseo jorobado. O algunos le dicen el fariseo que es mortero. Ese cuando hay muel. Es ese fariseo que quiere dar la apariencia de humildad y que anda sin puntilla y todo doblado. No quiere ni levantar la cabeza. Se hace el humilde para todo, pero llega a la casa y es una fiera. Sale la fiera en él. El fariseo jorobado. Está el fariseo miedoso, aquel que está temeroso y siempre anda pensando en que Dios lo va a castigar en algo. No quiere hacer nada y todo lo hace para que Dios no lo castigue, no le mande un castigo. Está el que cuenta todas las cosas que hizo. Además que hay uno que le gusta mostrar, que es el mostrador, pero hay uno que cuenta todas las cosas buenas que hizo y tiene las malas y dice, ahí sí tengo 5 buenas y tengo 2 malas, las 5 pesan más que las malas, entonces estoy como equilibrado. Y está el que teme a Dios, aquel que ama a Dios, aquel que hace las cosas por amor a Dios, aquel que respeta a Dios. Aquel que sabe que tiene que haber un respeto por Dios, que tiene que haber una honra para Dios, un respeto para el ser humano. Aquel que tiene reverencia para Dios, para su nombre. Reverencia para sus padres, su madre. Aquel que sabe que tiene que respetar al ser humano y no por ello entonces levantará la mano para quitarle la vida, para robarle lo que no es de él. Yo dije al comienzo, si de llegar a ser cierto, y con esto voy terminando, que lo del señor Monsalve sea cierto, tal vez no tan solo traiciona, ¿cierto?, a quien sería su jefe, a su gobierno, a quienes le siguieron, a quienes le escucharon su mensaje. Algunos dirían, tal vez se traicionó incluso hasta a sí mismo. Y yo llegué a la conclusión de que no. Que el que es inconsecuente no se traiciona a sí mismo, porque no cree lo que está haciendo.
Como no cree lo que está haciendo, no se está traicionando a sí mismo. Solo está mostrando la inconsecuencia, la hipocresía de no creer en lo que él dice, en lo que él enseña, en lo que él predica. Es solo un oportunista. Yo quiero ahora, al finalizar, llamarles a que efectivamente, quienes predicamos detrás de un púlpito, y yo lo hago cada sábado, el día que yo me suba aquí y no crea lo que voy a decir, no crea lo que voy a predicar, no tan solo los traicionaré a ustedes, no tan solo traicionaré a mi familia, ni siquiera me traicionaré a mí mismo porque no lo estoy creyendo. Traicionaré a quien fue y es el dueño del mensaje y traicionaré este mensaje. Y si eso llega a ocurrir y tú te das cuenta de aquello, porque será tal mi inconsecuencia que no tendré el valor en ese rato de admitirlo. Si tú te das cuenta de aquello, huye. Sal. No puedes seguir escuchando a alguien aun cuando lo que esté diciendo sea verdad. Su vida no lo represente. Su vida no dé testimonio de ello. Sin embargo, hay lugares, y aquellos que escuchan esta grabación, que domingo tras domingo saben que no deben estar ahí escuchando a esa persona y lo único que hacen es comentarlo en el almuerzo o en la comida y comentan cosas donde están sus hijos o gente que ni siquiera va a esa congregación y se enteran de lo que ustedes están diciendo porque saben bien que esa persona no debería estar allí. Tienes dos opciones. O enfrentas a esa persona diciéndole que no puede estar ya más usando la palabra, si él ni siquiera cree en eso. Y lo segundo, sal de ahí y busca un lugar donde encuentres a alguien que crea la palabra que está predicando, la verdadera palabra que sana el alma. No puedes permanecer en ese sitio y simplemente reclamar, protestar y no haces nada. Y vas por la vida como cualquiera de estos fariseos que acabo de mencionar. Jesús dijo claramente que podíamos hacer lo que ellos están diciendo, pero no podemos hacer lo que ellos están haciendo, pero nunca dijo, entonces ahora ustedes sigan a los fariseos. Nunca lo dijo. Nunca dijo, sigan al fariseo. Él dijo, síganme a mí. Sal de allí y sigue a Cristo. Padre, en nombre de Jesús. Ya hace mucho rato entendí que no es a los oídos de las personas, no es para que las personas se sientan bien, sino para que tú, que eres el dueño del mensaje, estés de acuerdo con las cosas que se dicen. Y esta palabra podría no ser, Señor, la mejor para algunos oídos, pero es la que necesitan, es la que requieren.
para que el pueblo tuyo, Señor, repartido en nuestro país, que como muchos estamos cansados de tanta violencia, cansados, Señor Dios, también de personas que dicen, que hablan, que prometen, y no hay verdad en sus vidas, que utilizan, que es populismo puro, Señor. Como me gustaría decir que eso no está en las iglesias, pero hay púlpitos donde solo hay populismos. Buscan solo, Señor, agradar a los oídos. Les dicen lo que quieren escuchar. Y eso les reditúa ganancia, oportunismo. Es tiempo, Señor, también, así como de limpiar nuestro país, limpiar nuestras iglesias, Padre, porque es tu iglesia. Veo a tu Hijo Jesús tomando un látigo y golpeando a todos aquellos que han convertido tu casa en cueva de ladrones. Danos, Señor oh Dios, la unción y la gracia de tu Espíritu para denunciar las injusticias, las mentiras y los engaños y levantar tu verdad en alto. Amén. Amén. De su inmenso amor hemos visto su espíritu. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Es furioso. Que su Hijo portó